Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí conversando con ustedes, aquí en forma virtual. Espero que todos estén bien. Eh, Ángel, muchas gracias. Thank you, Ángel. Bueno, ya estamos aquí nuevamente, como les decía yo, para continuar, tratando de tener todo el tiempo posible eh, para poder terminar los puntos que esperamos que estén incluidos en el programa, ¿verdad? Para que estén todos los puntos incluidos en el programa o los que de alguna manera vamos a evaluar, a evaluar en el examen final. Así que vamos a continuar. Por el momento, pues para saber si todo está bien y si me están escuchando y me están viendo bien, por favor, algún avisito de parte de ustedes. Perfecto, ya algunos deditos Todo así. bien, ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias, Elfido, Rafael. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, estamos ahí. Entonces ya tenemos claro, todavía lo que no tenemos claro, cuál va a ser ese segundo trabajo para poder aplicar los puntos necesarios para que puedan sumar y pueda ser importante. Recuérdense que el trabajo en sí de lo que eran las impugnaciones y las mejoras que en esta se pueden hacer, eh, no es todo el punteo. Les vamos a dar otra tarea más para ya poder incluir o poder evaluar los posibles 8 puntos que estábamos diciendo. Si no tuviéramos otro trabajo, pues obviamente hay una rebaja en ese trabajo de arreglo. Por otra parte, a veces he tenido la impresión de que algunos o varios de ustedes creen que automáticamente al presentar el trabajo ya tienen los puntos que hemos ofrecido para agregar a ese resultado final. O sea, esos puntos eh, extra que dijimos que íbamos a dar. El trabajo no tiene que ser evaluado para ver si son merecedores del punteo. ¿Mm? Para ver si son merecedores del punteo que estamos viendo. Y hay lágrimas por ahí. Obviamente porque tienen que presentar un trabajo completo. Un trabajo completo. Lo que estamos evaluando y en esa parte sí hay razón, es en el tema de cómo va a ser la presentación de ese trabajo. Porque tenemos la leve sospecha de que usualmente es uno el que trabaja y después solamente todos solo le agregan el nombre al trabajo, pues realmente no lo hacen. Entonces, por eso es que muchas tareas que hemos estado dejando, requerimos o exigimos, si lo quiere ver de esa manera, que se haga a mano. Se haga a mano porque es obvio que si es así en computadora el trabajo, resulta muy fácil pues hacer dar copias del mismo y que cada quien le ponga su nombre y realmente no hicieron nada. No hicieron nada para merecerse los puntos extra que se han ofrecido, ¿verdad? Por el trabajo o los trabajos que de alguna manera nosotros vamos a pedirles. Entonces, bajo esa perspectiva es que eh, daremos esas esa idea, estamos ahí manejando esa idea, aunque el esquema original pues siga utilizándose el mismo, pues. ¿Mm? O sea, prácticamente ese cuadro que tenemos ahí, ¿Mm? Ese cuadro que tenemos y que les fue trasladado oportunamente, donde están las impugnaciones. ¿Mm? Entonces, y el problema es que cuando se hacen preguntas sobre las impugnaciones, ahí no, la respuesta nunca es correcta, porque nunca hicieron el trabajo, nunca lo estudiaron, nunca lo analizaron con el Código Penal. Entonces, en eso estamos. No sé si también ya está la licenciada Londi de la Rosa por ahí.
Sí, licenciado, buenas tardes. Aquí estamos ya Ajá. escuchando la clase. Ah, perfecto. Ahí aprendiendo de la clase. Aprendiendo de la Así es. clase. Ah, así como todos los que están ahí en la clase que también están aprendiendo bastante. Ajá. Sí. Ah, Pues estamos pensando en eso y que es algo que tenemos que decidir si lo hacemos a mano o lo hacen en computadora. ¿Cuál es su opinión, licenciada? pues como lo hemos hecho en otras ocasiones, licenciado, pues lo realizan a mano, por favor, y el día del examen vamos a entregarlo para que no vayan a decir ellos que tienen poco tiempo. Ajá. Igualmente con el esquema del proceso penal, Bueno, eso que lo todavía puedan vamos a hacer. trabajar. Usted dirá si lo hacemos o no, pero lo que son las impugnaciones sí que lo realicen a mano cada uno, porque así estudian y no están ahí que no saben nada a la hora del examen. Bueno, bueno, ahí tenemos una sugerencia. Eso será confirmado oportunamente, pero me parece que en buena parte, pues los argumentos que yo he tenido para que se haga a mano o que se hagan a mano los trabajos, pues siguen estando vigentes. Ya la experiencia con estos añitos que he dado clases, pues ya sabemos cuáles las malas costumbres o buenas costumbres o vivezas, si podemos decirlo a eso, que tienen los estudiantes para conseguir los puntos, pero sin mayor esfuerzo. Entonces eso es lo que a veces nos obliga a nosotros a ser un poco más exigentes. Ustedes dicen, ala, qué cansado es estar escribiendo todo eso a mano, pero se es precisamente porque varios de ustedes o muchos de ustedes definitivamente no tratan de esforzarse lo menos, trabajar lo menos y siempre ganar más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso les avisaremos precisamente para que tengan el tiempo necesario para poder elaborarlo. Y creo que la idea de hacerlo a mano pues tiene un alto porcentaje de, de aprobación y creo que así lo vamos a concluir. Así es como vamos a tener que hacerlo para, como les dije ya, tratar de evitar que no estudien. Realmente no es ponerles más tarea, sino hacer, o como quien dice, va, pónganlo de esta manera, pues obligarlos, coaccionarlos a efecto de que estudien, que analicen, que lean su código y trasladen esa información al esquema. ¿Mm? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Posiblemente dirán ustedes, la que pura lata, que esto, que el otro, pero la verdad es que eh, no se logra el objetivo que nosotros esperábamos. Esperábamos de que realmente aprendan o sepan lo relativo a las impugnaciones y todos los datos que cada uno tiene. ¿Mm? Entonces, por ese lado, pues definitivamente eh, es donde tienen más, o sea, tiene más importancia el que se haga a mano tal y como estábamos pensando. Entonces, bueno, por ahí veremos. Bueno, mientras llegamos también a la conclusión del otro trabajo en cuanto al tema del proceso penal, tenemos dos opciones, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Mm, Dos opciones en cuanto a la presentación de un mismo trabajo. Entonces ahí vamos a ver qué hacemos precisamente. Bueno, entonces para mientras esas decisiones se llevan a cabo, recordemos de que estábamos platicando sobre las disposiciones respecto al juicio de debate, ¿verdad? Que esas disposiciones que se vuelven muy importantes, ¿verdad? Y que deben de tomarse en cuenta para el debate. ¿Mm? Entonces, eh, tenemos precisamente que estábamos viendo lo relativo a los artículos del 354, o son los que estamos tratando de trasladar al 367. Son realmente pocos artículos los que ahí también se tienen. ¿Mm? Son pocos los artículos que también ahí se están regulando.
al respecto de cuáles son esos principios y qué debemos observar como participantes cuando participemos precisamente en el juicio o debate, que eso definitivamente ya lo tenemos. A efecto de esto, ya hemos visto lo relativo a lo que era la inmediación, la actitud que debe asumir o que es respecto al acusado y respecto a la publicidad, ¿verdad? A la publicidad, que es una de las características que nosotros habíamos señalado del principio, que es que todo es público, ¿verdad? La presencia de las personas ajenas en sí al proceso, personas que quieran participar como espectadores, pongámosle, que tienen derecho a hacer, porque las audiencias son públicas. O sea, las personas pueden ingresar. Incluso se ha llegado a un extremo de que incluso en algunas audiencias o audiencias así que se tienen mucha publicidad y mucho impacto social, esta publicidad a la que estamos hablando asiste la prensa y obviamente toman videos precisamente de las audiencias. Eso lo vemos en primera declaración, lo vemos también obviamente en el juicio o debate, que hay cámaras de los medios de comunicación social que participan en esas actividades, ¿verdad? Hacer público precisamente estas audiencias. Y no obstante ese aspecto público, hay jueces que están manejando algunos casos muy sensibles a la población y que el Ministerio Público muchas veces o el juez decide ponerlos en reserva, que los hechos que ahí se relacionen solo tengan derecho a verlos, o sea, las partes, o participar solo las partes, pero no dejan que entren los medios de comunicación, no dejan que entre público a esto. Eso, como les digo, lo hemos visto en el caso Zamora, en los casos también de exfiscales del Ministerio Público que han sido procesados y también en casos recientes, como ha sido también el tema de la licenciada Claudia González, y otros casos que automáticamente lo ponen en reserva, como quien dice, para que no entre el público y no se den cuenta de las cosas o las barbaridades que a veces se realizan dentro del proceso o en las audiencias. Entonces ahí hemos visto frecuentemente esto, ¿verdad? Que hay motivos por los cuales se puede evitar la publicidad, ¿verdad? Y obviamente ponen el caso en reserva para evitar precisamente la publicidad de las audiencias, que sea con la participación del público, la prensa y a veces representantes u observadores internacionales que vienen precisamente a estar presentes a este tipo de audiencias por el impacto que genera no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, de alguna manera ya habíamos leído, me parece, en lo relativo a la publicidad, ¿verdad? Y también algunas restricciones de acceso. Me parece que eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿Alguien que sí, licenciado. Sí. Entonces, lo que nos queda es, a continuación, es ver lo relativo al poder de disciplina. Entonces, miren las facultades que tiene el juez o tribunal. Usualmente aquí se habla el presidente del tribunal, pero como hay casos que son manejados solo por un juez unipersonal, un juez de sentencia, entonces es el juez de sentencia o el tribunal que tiene, ¿verdad? Que tiene ese poder de disciplina. Entonces, por favor, el 358 del Código Procesal Penal. Artículo 358. Poder de disciplina.
El presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. También podrá: 1. Por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuere necesaria. 2. Corregir en el acto, con arresto hasta de 5 días o multa, las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia. La medida será dispuesta por el tribunal si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, el querellante, las partes civiles o sus mandatarios. Si los expulsados fueren el Ministerio Público o el defensor, forzosamente se procederá al nombramiento de sustituto. Si fueran las partes civiles o el querellante, podrán nombrar sustituto y, si no lo hicieren, se tendrá por abandonadas sus intervenciones. Si fuera el acusado, la audiencia continuará con el defensor. Bueno, pues miren la disciplina que tienen, que puede precisamente expulsar o imponer de alguna manera sanciones dentro de la audiencia, ¿verdad? Poder corregirlos, imponer multa, arrestos, a efectos de que se mantenga el orden en la sala. Y que incluso en un momento determinado, si hay mucho problema y no se obvia, puede también, de alguna manera, pueden expulsar al público o la presencia en esa audiencia. Pueden llegar a esos niveles. Entonces, eso es los poderes de disciplina, ¿verdad? Que se dan dentro del marco de lo que son las audiencias. ¿Cuáles son los deberes o las obligaciones que tenemos o que tienen los asistentes? El 359, por favor. Artículo 359. Deberes de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar cámaras fotográficas, videos o grabadoras, armas u otros elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Sí, entonces ahí es en cuanto a los asistentes. Hubo un momento en que a veces las personas que están en la audiencia, que es el público, a veces expresan sentimientos o de alguna manera manifiestan rechazo. Eso ya lo hacen menos, ya han sido muy restrictivos, porque a veces cuando se tomaba una decisión o no les parecía, y bullas así de ese tipo, entonces hacían que el juez llamara al orden y les dijera que se mantuvieran en silencio, porque si seguían escandalizando o haciendo esas formas de expresión, incluso iba a ordenar que fueran expulsados de la audiencia, y esa se iba a realizar solamente con las partes. Entonces eso es lo que en algún momento. Incluso ven ustedes que las cámaras fotográficas, Mayra Alejandra. Y así como usted dice que pueden ingresar las personas a ver lo de la audiencia, también el acusado puede decir que no desea que ellos estén ahí, o eso solo lo puede decir el juez. Bueno, eso es la decisión del juez. Puede ser, porque en algunos casos se ha dado de que el Ministerio Público y a veces el querellante adhesivo manifiesta al juez que solicita que esta audiencia, por favor, se hace en forma reservada, en el cual no estén presentes tales y tales personas, porque causan mucho daño y son ofensivos por hacer publicaciones. Eso se ha visto con alguna frecuencia para evitar la entrada de la prensa y los observadores internacionales que ha acusado el Ministerio Público de estos aspectos. Por ejemplo, en estos casos donde, por ejemplo, el caso Zamora, el periodista que han querido entrar, en el de Claudia González también lo han hecho y lo han pedido expresamente, y el juez, que es... es el Jimmy Bremer,
que de alguna manera también está en la lista de los famosos a nivel internacional, ¿verdad? Ha compartido el mismo criterio y por esas razones no ha dejado entrar muchas veces a los observadores internacionales y muchas veces ha expulsado a la prensa porque dice que han expresado opiniones muy ofensivas, así como las declaraciones que han prestado estos representantes de organismos internacionales para no obtenerlos. O sea, él se lo piden al juez las partes para que él resuelva y él tome este tipo de decisiones, ¿verdad? Realmente lo que no quieren es que sepan cuál es la actitud y qué es lo que están haciendo o diciendo y que muchas veces resuelven sin fundamento, pero sí lo hacen de esa manera. O incluso a veces, o la mayor parte de las veces, las salas que están estrictamente en algunas tribunales de sentencia son pequeñas. Entonces lo que resultan diciendo dice que bueno, es que lamentablemente el tamaño de la sala no es apto para que ingrese mucha gente. Solo pueden estar las partes, sus abogados, pero realmente no caben. Es otra forma de evitar precisamente la presencia del público, alegando precisamente el tamaño de la sala que no es apta o no puede considerar el ingreso de otras personas. Así es como se ha visto, como le digo, que hacen últimamente en estos casos de impacto, incluso de aquella del Ministerio Público que se tuvo que ir al exilio. Bueno, hay varios, pero que estaban en Quetzaltenango y la estaban acusando y todo lo demás, que terminó yéndose al exilio precisamente porque el proceso no se mantenían las garantías y los derechos, o sea, no se respetaban sus garantías ni derechos y que los jueces de alguna manera pues ya estaban de ese lado en contra de ellos. Élfido, Rafael. Sí, licenciado, perdone, así como en el caso aquel donde publicaron fotos de lo que sucedió en ciertos casos, pero que hablaban acerca de que los mismos fiscales del Ministerio Público habían publicado esas fotos en redes sociales, sí, de esos casos. ¿Qué pasa ahí? Mire, de eso, como lo hacen en forma anónima, alegan que ellos no tienen nada que ver. Es aquella publicación que se llama del Yes Master, aquel que parece de aquellos ¿cómo se llama? Es la película. El de las Guerras de las Galaxias. Sí, Darth Vader, ¿verdad? Que tienen la imagen de Darth Vader y resulta que ellos publican en esa página resoluciones en forma burlesca o se burlan precisamente de las personas, ¿verdad? Que han sido señaladas, indicadas y todo. Y suceden fenómenos extraños porque no se ha salido de la sala de audiencias en donde se han tomado las decisiones y ya está publicando qué es lo que sucedió y en forma burlando dice, miren, ya cayó, esta va a quedarse detenida, el juez no aceptó. Y entonces todos dicen, bueno, ¿y estos cómo lo saben? Si supuestamente en la audiencia solo están los que están, los abogados, las partes, o sea, el acusado, el querellante, y cómo es posible que ya están enterados. Y aún ni siquiera hemos salido, digo porque lo he vivido, hemos salido de la sala y ya inmediatamente llegan con comentarios los que están ahí, los amigos, dicen, miren, ya publicaron, ya dijeron que no habían dado la libertad y que no habían hecho tal cosa inmediatamente. Entonces ahí es donde nosotros creemos que posiblemente hay participación o se ha señalado que hay participación del Ministerio Público de alguna manera y que esa página está creada precisamente en forma anómala o así a escondidas y que el Ministerio Público es en el fondo uno de los creadores de esa página. Eso es lo que ha pasado. Pero bien, son muchas cosas que se les podría contar sobre esto, pero no, porque al final de cuentas realmente enoja, da cólera
lo que hacen precisamente en estos casos, pues. Y, y bueno, bueno, y toda la cuestión. Y bueno, hay cosas que por ejemplo, este Jimmy Bremer, a pesar de todos los señalamientos y lo que sale en la prensa respecto a él y todo, les cuento, él da clases ahí en la facultad y da también procesal penal 1 y da procesal penal 2. Así que, por un lado lo están discutiendo y por otro lado, en la facultad pues se está dando clases, ¿ya? Así es como suceden las cosas, ¿verdad? ¿Ya? En estos casos. Bueno, a ver si no les toca a ustedes como profesor para que aprendan todas esas cosas. Bueno, entonces, incluso en el siguiente semestre, vamos a ver, en el séptimo semestre, que es cuando se mira procesal penal 2, él está en mi coordinación. Y en un momento determinado, cuando él no sabía que yo era el coordinador de ese semestre, llegó a firmar asistencia y se me queda viendo, como que nos conocemos, ¿verdad? Sí, le dijo, con todas las resoluciones que ha estado y con todo lo que me ha estado atacando en el caso, le dijo, de Claudia González, le dije. Solo se sonrió y se retiró. Bueno, en todo caso, pues ahí, así estaban las cosas ahí en la facultad. Bueno, para seguir más adelante, entonces miremos precisamente el artículo 360. Esta continuidad y suspensión es bastante importante y tiene una base técnica por las cuales definitivamente eso está regulado de esta manera. Entonces, vamos a leerla y daremos las explicaciones al respecto. Pero le digo, tiene una base real, técnica, podríamos decir, no necesariamente científica, pero sí hay razones y motivos bien fundados como para tener esto. Algo así. Hay que aprender a hacer de las cosas, pero lo que pasa es que cuando ya están así manejados, incluso hay jueces así como los que ya están señalados y que ya están en la prensa muy seguido. He preguntado a algunos jueces que han sido mis alumnos y todo, que están en el órgano judicial, y les pregunto, mire, respecto a estos jueces, mire, aquí entre nosotros lo que decimos es que estos jueces ya están inventariados, pues ya están ahí ya señalados y ya tienen una razón por las que deben de estar ahí, porque ellos, todo lo que diga el Ministerio Público en esos casos, ellos les dicen que sí, nunca les niegan realmente eso. Bueno, así es como me han contado, así, solo así con todas las reservas del caso, ¿va? Así que no van a estarlos contando, ¿va? Ustedes también. Bueno, miremos lo relativo a la continuidad y suspensión, por favor. Artículo 360. Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, solo en los casos siguientes. 1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo de entre dos sesiones. 2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes o fuera imposible e inconveniente continuar el debate hasta que las haga comparecer por la fuerza pública. 3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiera continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente. 4. Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para los que deban intervenir.
Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el debate. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Bueno, entonces ahí están las normas en cuanto a la continuidad de suspensión. Muchas veces las horas hábiles de los casos se prolongan mucho más allá. Cuando tuvimos precisamente el caso Alioto, ¿verdad? Que fue el primer caso de impacto que llevé yo y que fue el primero que un profesor de la facultad tuviera, el caso Alioto, en el que estábamos acusando al ministro de Gobernación, al viceministro, al director de la policía también, que estaban involucrados los policías en esas audiencias. La salida de cada audiencia a veces eran entre 10 y 11 de la noche. O sea, estábamos ahí desde la mañana y salíamos precisamente a esa hora. Y así hay varios casos en que se extiende más allá de la hora hábil para poder agotar pues lo más que se pueda las audiencias. Y esto fácilmente les digo yo que por la cantidad, incluso otro caso, también un caso de la SAT muy interesante también en el que participé, que también salíamos bastante tarde, precisamente porque eran muchos, ¿verdad? Las personas acusadas y requería tiempo, porque si cada acusado, que eran como 7, más o menos 7 de las personas que estaban acusadas de los delitos, más porque habían policías, habían como 3 policías, entonces definitivamente, y cada quien con su abogado defensor. Imagínense todo lo que se iba alargando precisamente esto. Y obviamente el caso de la SAT, que también fue bastante fuerte, también teníamos ese mismo tema, ¿verdad? En cuanto al acceso. Ahora bien, la explicación técnica que tiene esto, que no puede excederse de 10 días, obviamente por los casos así de emergencia, es que como son juicios orales, el procedimiento es oral. Entonces, en el tema de la oralidad, el problema es que hay un problema psicológico, porque no hay nada escrito en ese momento. Automáticamente lo que nosotros podemos ver, observar y oír en la audiencia es lo que tenemos que tener en cuenta para alegatos posteriores, para eventualmente los jueces dicten una sentencia, para fijar la posición que tanto el Ministerio Público como los abogados defensores tienen respecto al caso. Y lo que pasa es que como son orales, hay un tiempo ya determinado psicológicamente para que la gente o las personas podamos olvidar o cambiar la impresión que nos dio lo que estamos escuchando del testigo o la declaración de uno de los indicados. Entonces, más de 10 días, nosotros empezamos a tergiversar y perder objetividad sobre lo que nosotros estamos observando en la sala, que es lo que no se debe de perder, porque uno va tomando nota, va haciendo algunas tomas, pero esa objetividad y lo que percibió en ese momento, que es psicológico, entonces uno lo pierde. Recuérdense que cuando se valora la prueba, uno de esos elementos es la experiencia, la psicología, la experiencia que se tienen sobre esos hechos y obviamente la relación del hecho con lo que se está declarando. Esos son los elementos que tienen que determinarse. Bueno, también la lógica, se me había olvidado, son elementos que van incorporados a lo que es la valoración de la prueba o la valoración de lo que se está haciendo o de los hechos que se están realizando. Entonces, todos esos elementos, incluyendo la psicología, hace que muy fácilmente nosotros podamos cambiar la actitud o empecemos a entrar a lo que nosotros estamos observando
de manera objetiva a darle, a incorporarle elementos subjetivos. Y entonces eso hace que ya tengamos otra perspectiva u otra imagen o decisión sobre los hechos que se están sucediendo. Entonces, más de 10 días, pues fácilmente podemos olvidar algunos aspectos que en ese momento nos pudo haber causado impacto y empezamos a ingresar aspectos subjetivos como, pobrecita, pero es que miren tal cosa, entonces se pierde toda la objetividad de la audiencia. Entonces, psicológicamente, eso ordena o eso es determinado por puntos de vista o aspectos de carácter psicológico en aquellos que estamos participando. Entonces, eso hace que se ponga y se regule precisamente este tipo de cosas, ¿verdad? Y como también los tribunales o los juzgados de sentencia tienen bastante trabajo acumulado, tienen tanto trabajo acumulado que muy difícilmente las audiencias pueden ser día tras día. Entonces, muchas veces se termina la audiencia el día de hoy y posiblemente se estuvieron 3 horas o un poco más o uno menos, porque ya tiene una audiencia a la siguiente hora, ¿verdad? O después va a tener otra audiencia, hace que se interrumpan, señalan una audiencia y hay juzgados que lo llevan a la interrupción para estar dentro de los límites legales dentro de 8 días o 9 días. Entonces, eso hace que los tiempos se vayan estirando un poco en esas audiencias, pues, y que obviamente pueda suceder esto. Un caso extremo que nos sucedió en un caso que estábamos llevando, y esto era por parte de los, era un caso en el que estaba, de alguna manera, yo estaba acusando por parte de uno de los ingenios azucareros, por la actitud que había asumido un jefe de seguridad de ese ingenio, que estaba haciendo unas cosas que realmente no correspondían, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que la audiencia se señaló para el 9º día. Cuando llegamos a la audiencia, todos listos y dispuestos, nos dijeron que teníamos un inconveniente y la ¿cómo se llama? La audiencia en ese momento se iba a suspender y que teníamos que regresar mañana a la misma hora para ver qué había sucedido. Y es que uno de los jueces o uno de los integrantes del tribunal de sentencia había tenido una emergencia médica porque era diabética. Y el día anterior o 2 días antes o el día anterior la habían tenido que sacar del tribunal de emergencia porque se la llevaron inmediatamente al hospital porque había tenido un problema, no sé si con el problema de la diabetes que tenía y que obviamente tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital porque estaba cayendo en un estado bastante crítico y grave. Entonces tuvo que ser trasladada y obviamente pues no había podido regresar para incorporarse y que al día siguiente que se cumplieran los 10 días, ¿verdad? Obviamente pues se tomarían las decisiones y que probablemente o seguramente iban a ser de suspender precisamente el juicio o debate. Y para lo peor es que nosotros ya casi lo habíamos terminado. Ya habíamos tenido casi unos 20 días de audiencias, así, en varios tiempos que se habían hecho, y ya prácticamente estábamos casi en la última parte de lo que era el juicio o debate. Total que hubo que suspender la audiencia y se fijó nuevamente, después la integraron con un juez suplente y todo, pero eso nos llevó otra vez a reiniciar o empezar desde el principio el juicio de debate correspondiente. Imaginen ustedes todo eso lo que puede pasar, simplemente por el cumplimiento de esta norma 360 y a los extremos que puede llegar precisamente en ese caso. Ya no pudimos continuarla
y cuando ya estaba el juez suplente y ya estaba integrado el tribunal, se fijó nuevamente la audiencia, y de eso no tardó menos de un mes, ¿verdad? Y empezamos de nuevo cuando ya estábamos muy próximo a terminar. Miren lo que puede suceder, miren esas experiencias que pueden pasar en un momento determinado. Entonces, esto es el motivo precisamente por lo cual se determina lo que es la continuidad y suspensión que se deben de dar y por cuáles son los aspectos técnicos y psicológicos por los cuales después de 10 días no pueden continuarse porque se pierde precisamente o se olvida con mucha facilidad los hechos o lo que en ese momento pudimos observar y nosotros evaluamos automáticamente. Bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto. Bueno, como no la veo, miremos lo relativo a la interrupción, por favor. Artículo 361. Interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su iniciación. La rebeldía o incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecución correspondiente en su caso. La ejecutoria en ese respectivo correspondía en su caso. Entonces, precisamente ahí tenemos aspectos sobre la interrupción que se debe dar y algunos motivos en el que sí puede interrumpirse por situaciones que ahí se están dando, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, eso es lo que de alguna manera están regulando lo relativo a la continuidad y suspensión y obviamente los casos en que puede o está autorizado el juez para interrumpir precisamente la continuidad del debate, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? Que ahí se están planteando. Entonces, obviamente tienen que ver tanto el 360 como el 361, que de alguna manera van en ese sentido. Miremos, por favor, si no hay alguna duda, miremos en lo relativo a la oralidad. Artículo 362. Oralidad. El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrá proceder de acuerdo al párrafo 3º del artículo 142 de este código en lo que fuera aplicable. Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. El acusado sordo y que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo 3º del artículo 142 en lo que fuere aplicable. Bueno, de esto, de alguna manera, cuando vimos lo relativo a la audiencia y obviamente ejercer la defensa que la persona tenía que hacer, ya habíamos mencionado necesariamente que la persona que tuviera precisamente fuera sordo o muda tenía que tener a la par de él un intérprete para darle a conocer y saber qué era lo que estaba sucediendo en la audiencia. Así como también el que no hablara idioma oficial, pues tenía que tener un traductor, ¿verdad? Un traductor para que le estuviera precisamente dando la información. Que eso es una característica precisamente que debe observarse sobre todo en la oralidad. Entonces, obviamente, si lo hablamos desde el punto de vista técnica,
Dice, la oralidad es la utilización esa de la palabra como medio de comunicación entre partes y el juez, como medio de expresión de los testigos y peritos. Más que un principio, es el instrumento mediante el cual se garantiza la efectiva vigencia de la inmediación y la publicidad, principios básicos del derecho procesal penal. Si se usa la palabra, necesariamente las partes deben de estar presentes, la inmediación, y se estarán expresando a través de un medio de comunicación fácilmente controlable por terceros, publicidad. Si bien el código busca a lo largo del proceso favorecer la oralidad sobre la escritura, ello se acentúa en el momento del debate. Entonces, eso, aunque en el 142 también de alguna manera lo habíamos visto, ¿no? Cuando vimos lo relativo a precisamente ejercer la defensa o qué se hacía, pues miremos el 142, por favor. Del Código Procesal Penal, claro está. Artículo 142. Idioma. Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito, y los documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, solo tendrán efectos una vez realizada su traducción o interpretación según corresponda. Los actos procesales deberán también realizarse en idioma indígena y traducidos al español simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas. Miremos el 133 para recordar también ese otro aspecto, por favor. El siguiente. El 143, por favor. Artículo 143. Declaraciones e interrogatorios. Las personas serán interrogadas en español o por intermedio de un traductor o de un intérprete, cuando corresponda. El tribunal podrá permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o en forma de comunicación. Las personas que declaren no consultarán notas o documentos salvo que sean autorizadas para ello. Bueno, entonces ahí tenemos lo relativo a esto en cuanto a la oralidad y las excepciones que se tienen que hacer precisamente, ¿verdad? Y obviamente, sobre todo cuando tengamos ese problema de idiomas. Entonces, porque ustedes saben que constitucionalmente se ha reconocido la existencia de idiomas distintos al español, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues en esos casos, el Código Procesal Penal no podía dejar de incluir esas posibilidades. Sabemos que hay personas en el interior de la República que sí, hablan el español, pero con alguna dificultad o no lo manejan del todo, solo lo básico, pues, y que obviamente en su comunidad o en el área que vive, pues muchas veces no lo necesitan para el día a día. Pero cuando ya hay una actividad oficial como un juicio, debate o casos en los tribunales, debe efectivamente, ¿verdad?, tener ese tipo de ayuda para que esté bien enterado de lo que está sucediendo, bien enterado de lo que se está preguntando, bien enterado de lo que él deba de alguna manera responder, ¿verdad? Y qué es lo que deba de contestar. Y obviamente el traductor tiene que trasladarlo al idioma español para que los jueces y las partes estén enterados de lo que él está diciendo, pues. Entonces, ese manejo que se debe hacer y a veces obviamente provoca un poco de retraso precisamente en el normal proceso, porque hay que hacer la pregunta o hacerle algún señalamiento, se lo dicen al traductor, se lo va a decir en el idioma y la persona va a contestar, después él contestará en su idioma, el traductor después tiene que decir qué fue lo que él contestó en el español. Entonces, obviamente eso genera un poco retraso y genera a veces tiempos que obviamente deben de tomarse precisamente en este caso. Pero como le digo, tenemos que respetar porque constitucionalmente los idiomas. Y obviamente dirán ustedes, bueno, eso es lo que nos pasa. Bueno, y no solo pasa aquí en Guatemala, obviamente hay varios países, incluso en Sudamérica, que también se utilizan estos recursos. Por ejemplo,
lo que es Perú, Bolivia, tiene también comunidades como le digo, indígenas que también tienen este tipo de problemas. De alguna manera Brasil también lo tiene porque todavía tiene algunos grupos así primitivos y todo que viven ahí por el Amazonas, y entonces siempre va a ser el problema. Pero no creamos que solo en Latinoamérica tenemos ese problema, porque por ejemplo en España, que ahí lo tenemos cerca, también hay varios idiomas reconocidos, pues, ¿verdad? Barcelona, por ejemplo, el catalán, eso lo explican localmente y se maneja localmente. ¿Ah? Eso lo tienen que hacer. Y obviamente también tienen el valenciano, también tienen un idioma muy especial. Galicia también tiene un idioma muy especial. Entonces, hay como 6 o 7 idiomas distintos al español en España que se tienen que utilizar precisamente o están reconocidos obviamente por España. Entonces, no creamos que solo aquí nosotros nos sucede y que también tienen que ver cómo se resuelve este tipo de cosas, ¿verdad? Incluso en procesos así de carácter político también se han dado este tipo de problemas, ¿verdad? Que también cuando hubo un caso muy importante que Barcelona estaba peleando con un presidente de su comunidad, que cuando lo llevaron a tribunales por un manejo que hizo, algunos manejos que había hecho políticamente y estaban tratando de obtener la separación precisamente de España, o que de alguna manera el tema de Barcelona es muy importante porque o la región de Cataluña, mejor dicho, ¿no? Porque ellos de alguna manera también, bueno, están también los vascos también, que es un problema bastante duro, ¿verdad? Que prácticamente la guerra civil participó bastante Barcelona y de alguna manera también los vascos, porque ellos no querían que en el nuevo gobierno, ¿verdad? Se estableciera después de lo que era eh, el, el problema político que se dio después de la guerra. No querían que España fuera un estado monárquico, que no hubieran reyes, ¿verdad? Ellos querían una república española. Y eso fue uno de los conflictos que se generó precisamente con Barcelona y fueron uno de los que estuvieron muy partícipes en la guerra civil española, ¿verdad? Entonces, porque ya les digo, ellos no aceptan la monarquía. Incluso oportunidad que tienen señalan de que el rey debe renunciar, porque son estados monárquicos constitucionales, ¿verdad? De alguna manera, así es como se han manejado muchos países de Europa. Pero ellos estaban muy apegados porque están bastante cerca de Francia y ellos querían una España republicana siguiendo el modelo francés, que es la República Francesa. Y ahí sí no hay reyes, no hay condes, no, esos no tienen, bueno, tienen un lugar y se les identifica, pero no tienen poder dentro del Estado. Como también lo tiene de alguna manera en Inglaterra. El rey juega un papel bastante importante en lo que es el gobierno y el Estado inglés. Entonces son cuestiones que debemos pensar de que no solo aquí nos sucede el tema de la oralidad que tiene esos conflictos y que obviamente tienen que resolverse, ¿verdad? Que tienen que de alguna manera manejarse precisamente. Entonces, bueno, tenemos también, ¿verdad? En cuanto a algo que resulta bastante importante y se utiliza en muchos casos, no sé si quedó también claridad en lo que estaba explicando yo respecto a la oralidad y estos temas de traductores. ¿Sí? Sí, Lick. Sí, como le digo, que resulta siendo bastante importante. Bueno,
que es los problemas que se tienen en la oralidad, sobre todo en lugares donde hay otros idiomas también ya aceptados y reconocidos, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, tenemos el 363 y el 364 respecto a la lectura. Por favor, vamos a leer el 363. Si hubiera algún comentario o alguna pregunta sobre ese respecto, pues lo podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, por favor, miremos el 363 y después leeremos el 364. Artículo 363. Lectura. Solo podrán ser incorporados por su lectura las actas e informes cuando 1. Se trate de la incorporación de una acta sobre la declaración de un testigo o cuando fuera imposible o manifiestamente inútil la declaración en el debate. 2. Las partes presenten su conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o lo consientan al no comparecer el testigo cuya citación se ordenó. 3. Las declaraciones que se hayan rendido por exhorto o informe y cuando el acto se haya producido por escrito según la autorización legal. Entonces aquí, como le digo, como todo es oral, hay documentos escritos y cuando se hace la incorporación de la prueba o se presentan, porque hay una parte del debate donde se da precisamente el tema de los documentos y la recepción de las pruebas, pues, ¿verdad? Por ejemplo, el 375 del Código Procesal Penal, que ya es el desarrollo del debate, ¿verdad? Indica ahí, después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, ¿verdad? Ahí van recibiendo los documentos y la incomparecencia. Y obviamente, ¿verdad? Tiene que ver o tiene que estar regulado, porque supuestamente es oral y no por escrito, lo que está regulando el 380, otros medios de prueba. Ahí pueden ver ustedes que es un artículo un poco largo, pero es necesario que para entender precisamente lo relativo a la lectura. Y obviamente también el 364, ¿verdad? También regula precisamente esto. Entonces vamos a leer primero el 364, que está muy cerca, y después miraremos cómo es que se hace precisamente en el debate cuando los documentos tengan que leerse. Por favor, 364. Artículo 364. Lecturas de actas y documentos. El tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la lectura, 1. de los dictámenes periciales, siempre que se hayan cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles, o de instrucción suplementaria, salvo la facultad de las partes o del tribunal para exigir la declaración del perito en el debate. 2. De las declaraciones de los testigos agentes del país, se ignore su residencia o que por obstáculo insuperable no puedan declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles. 3. La denuncia, la prueba documental o de informes, los careos y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal y reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate. 4. Las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate. Bueno, todos estos documentos tienen que ingresar, obviamente, al proceso y ser valorados a través de la lectura, que no pueden dejarse los informes. De alguna manera también ahí se escucha cuando hubo algún anticipo de prueba, que habíamos hablado que hay personas que no pueden asistir y en el anticipo de prueba, pues lo único que va a estar es el acta donde conste el anticipo de prueba que se hizo respecto a la declaración de un testigo que en ese momento no puede estar, porque incluso ahí lo pueden poner, ¿verdad? Testigos que hayan fallecido. Entonces, eso tiene que incorporarse precisamente también por su lectura, porque no hay otra forma en que estos puedan oportunamente ser valorados y puede ser que sean muy importantes para ver cómo se va a resolver el proceso. Entonces, definitivamente, en esos casos, pues se procede a la lectura. Pero, efectivamente, hay algunas circunstancias en el desarrollo del debate, ¿verdad?
se hacen ciertas excepciones o tiene regulado algunos aspectos. 380, por favor, otros medios de prueba, que ya es en sí en el desarrollo del debate que está regulado esto. Artículo 380. Otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se producirán en la audiencia, según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones, para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuere necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, aún de oficio, y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Bueno, entonces obviamente se dan todos los medios de prueba y de último, pues hablamos de lo que son los documentos, los objetos y todo lo demás de la prueba que deben de alguna manera durante el debate solicitar su incorporación, ¿verdad? Y que sean admitidos para que el tribunal o el juez de sentencia pueda eventualmente o oportunamente evaluarlos o exactamente evaluarlos para poder fundamentar la sentencia o resolución que se va a dictar en ese caso. Pero claro, a veces hay casos en que los documentos son una cantidad que durante la audiencia se solicita que si se puede prescindir de la lectura y simplemente leer algunos aspectos importantes de esto, solo mencionarlas y darle continuidad, porque con la lectura de esos documentos fácilmente podrían pasar varias horas solamente leyendo y oyendo los documentos, el contenido de esos documentos que se haga y se puede dar. Lo único es que en algunos casos que yo he advertido, incluso yo en la maestría, por ejemplo, di la prueba penal, donde analizábamos todo esto, ya a otro nivel, pues, ya a otro nivel donde ya definitivamente habían algunos aspectos de mucho más profundidad que se deben visualizar. Y por eso es importante la especialización o maestría. O sea, ya es necesaria indiscutiblemente, independientemente de que ustedes quieran ser penalistas o no, porque a muchos no les atrae el tema, ¿verdad? Porque es muy complicado, dice. Y además con el susto que nos pegó el Lemus, mucho menos vamos a querer andar en esas babosadas, ¿verdad? Y entonces, definitivamente, ya en la maestría yo les indicaba que habían errores porque había informes de inspecciones oculares, de algunos casos en que se habían hecho planos sobre el caso o sobre el lugar donde supuestamente se cometieron el hecho, de que decían, se puede incorporar, así que entre, pero no se los podían analizar. Ustedes tienen que analizar los medios de prueba, les digo, y ver entre todos esos documentos si no tienen algún aspecto importante, ¿verdad? Que deban, ¿verdad? Conocerse o deban señalarse. Decir, mire, no estoy de acuerdo con que tal documento o tal cosa ingrese por su lectura y que obviamente no los tengamos oportunidad. Me interesa para el hechos que se están dando o los hechos que tenemos que probar o señalar que demuestren la inocencia. Yo quisiera que estos documentos tales y tales sí se lean o que se lean tales y tales aspectos para tener un criterio y después poder hacer evaluar esa prueba, evaluar la prueba. Entonces, ahí no es simplemente decir, que se vaya todo, porque incluso habían, en un caso que yo tuve, unos planos que habían ingresado y que solo iban a pasar de hecho, se habían hecho mal, de tal manera que el lugar de los hechos no estaba siendo colocado o no estaba de acuerdo a lo que efectivamente la realidad del lugar estaba. Habían unos cambios en los planes
que hacían que fuera muy fácil decir, sí, este se atravesó la calle, por ejemplo, imprudentemente, ¿verdad? Cuando no habían visto de que la calle al salir y por la forma en que estaba, porque era ahí en la zona 15, por la forma en que se salía y que usualmente hay un pequeño muro o un muro entre la carretera que va hacia el oriente y la otra que va hacia la capital. ¿Mm? Había una diferencia porque el espacio que habían cedido automáticamente hacía que los carros, para incorporarse a la vía que iba hacia Oriente, que Oriente es la cosa, ¿m? Que va, recuérdese que esa carretera va a Oriente, va a Jutiapa, después de pasar por Santa Rosa, obviamente. Entonces, no era recta, sino que era así como quien dice, transversal, para salir de ahí, ¿verdad? Hacia e incorporarse hacia la carretera que va en dirección a Oriente. Ahí en Villahermosa, donde hay un paso a desnivel, por ahí ahora hay un paso a desnivel, donde antes no lo había en esa época. Entonces, bajo esas características, yo pedí que se finalizara y de que vieran ustedes que por las características de que estaba la vía, era muy fácil que accidentalmente, en forma bruscosa y sin propósito alguno, dadas las circunstancias de cómo estaba construida esa calle, que definitivamente no hacían, porque de alguna manera, hasta cierto momento, como era una franja así como transversal para poder incorporarse, de alguna manera el carro tenía que ir algo en contra de la vía, porque la vía no estaba recta y que de alguna manera eso tenía que evaluarse y ponerle atención por parte del juez para que tuviera un mejor criterio para evaluar. Entonces, que no simplemente lo tiraran así por demás, que ingrese por la lectura. No, miremos los planeos. Y si vemos que el plano no está, les decía a los de maestría, no está acorde a lo que nosotros pudimos observar o saber, entonces yo pediría también, porque se puede hacer, ahí lo vimos, otros medios de prueba, que se practique una inspección ocular en este momento, ¿verdad? Porque se pueden pedir precisamente para poder ordenarse eso. Y que eso podría cambiar el criterio de cómo pudieron haber sucedido los hechos por la misma situación en la que estaba la ubicación de esas cosas. Entonces, yo les decía, no simplemente digan, estoy de acuerdo, se lee, qué aburrido. No, analicen cada medio de prueba y en aquellos casos que a ustedes quieran resaltar algún aspecto porque los hay, ustedes señálenlo. Entonces, eran las cosas que yo les trataba de entrar. Claro, allá se mira mucho más profundidad. Aquí ustedes solo lo miran así por encimita nada más, pero para que sepan que existe la posibilidad. Pero allá es mucho más a fondo lo que haríamos, porque imagínense que haya un curso en maestría solo destinado a lo que es la prueba. Ese es lo que es la probatoria penal, un curso de probatorio. Derecho probatorio se le llama eso también, derecho probatorio, ¿verdad? Que la prueba penal, entonces especifica que nos vayamos a fondo. Y obviamente también manejábamos algunos aspectos más a fondo, como el aspecto psicológico, que lo manejábamos fuertemente. El juego de las pruebas dactilares y todo lo demás, que le damos más profundidad a ese aspecto en el curso de maestría. Bueno, pero bien, entonces eso pues obviamente que tiene que hacerse saber y solo como idea para que ustedes eventualmente cuando ya se dediquen o ya sea que ustedes sepan qué hacer con esto, pues obviamente pues ustedes ya tengan una idea al respecto. Pero ya les digo, si van a especializarse en un área, ustedes tienen que tener un claro manejo de aspectos que creen que es muy insignificante, pero resultan muy importantes en su momento y que está regulado y simplemente es de ponerle atención y aplicar esa norma jurídica que ahí lo establece. No sé, tal vez a veces los pierdo con estas explicaciones que van mucho más allá de los aspectos generales, pero yo creo que eso les da tal vez a ustedes una idea mejor de lo que pueden pasar precisamente en el juicio o debate. ¿Alguna duda o algo que quisieran comentar o algo ustedes? Todavía estarán ahí o ya se fueron.
No hay duda, Lic, todo bien. Sí, fue como... Todo bien, licenciado. Vieron estos Sí, aspectos licenciado. que Está bien, licenciado. en lo penal uno tiene que estar bien despierto y con los ojos bien abiertos, o sea, bien a la expectativa de lo que puede hacer. En un juicio oral puede pasar cosas, pero ustedes no pueden dejar de estar muy atentos y muy claros viendo todo lo que está sucediendo para en su momento poder oponerse, ¿ah? Porque no es lo mismo presentar un escrito diciendo lo que el otro dijo por escrito o alegando lo que el otro y que tienen tiempo para mientras lo notifiquen y contestar, cuando ahí las cosas se están dando en el mismo momento y en el mismo momento usted tiene que recordar la norma, tiene que recordar la ley y oponerse o levantar la mano y decir esto. O después decir que estoy de acuerdo. Pero en lo oral, ahí sí, como dicen, se necesita mucha chispa, estar bien despierto y tener un claro manejo de la ley para saber en qué se va a fundamentar cuando usted se oponga o cuando usted solicite algo. Y como le digo, como no está nada preparado, pues las cosas suceden inesperadas. Ahí esperen lo inesperado. Ahí no es como quien dice, eso ya se sabe. No, ahí no se sabe qué va a pasar. Bueno, ese otro aspecto pues que ya lo vimos y que resulta bastante importante, sobre todo en lo que es el proceso penal y con esa posibilidad de que solo ingrese por lectura cuando no se le da importancia a algunos aspectos que sí pudieran tener mucha importancia, ¿verdad? Que pueden tener mucha importancia precisamente. No les digo en qué caso fue del accidente de tránsito porque tenía mucho que ver. En eso de tiempo estaba la DC, la Democracia Cristiana, estaba el presidente, ¿quién era? Álvaro Colón, y la esposa era Sandra Torres, obviamente la que ha querido ser candidato a la presidencia. Pues los que habían participado en el accidente y de alguna manera tenía que estar yo ahí manejándolo, era que la persona que se había accidentado y de alguna manera había fallecido era sobrina de Sandra Torres. Y yo en este caso estaba defendiendo a la persona que había, de alguna manera, había chocado con ellos, ¿verdad? Por la forma en que estaba ese proceso, en el tema del accidente de tránsito, que no dejaron de señalar que habían aspectos políticos, como era él era su sobrino, que de propósito, toda una serie de cosas y propaganda, y de alguna manera la influencia que tenía el presidente y misma Sandra Torres en el tema de ese proceso, porque eran familia de ellos. Así de alegres eran mis casos en aquella época. Bueno, que al cualquiera dice, sí, un accidente de tránsito, no, ¿cómo se llama? El impacto y el aspecto político que se manejó en eso y la publicidad que se dio a ese aspecto fue bastante sonado. Bueno, miremos el artículo 365, imposibilidad de asistencia. Artículo 365, imposibilidad de asistencia. Los testigos o peritos que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen, por los jueces del tribunal o por medio de exhorto a otro juez, según los casos. Las partes podrán participar en el acto. Si el testigo residiere en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar, no pudiere concurrir al debate. Las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio del suplicatorio, carta, rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quién las representará ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrán tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, conforme a las disposiciones de este código. De igual forma, el tribunal podrá decidir que las declaraciones testimoniales se realicen a través de videoconferencias u otros medios audiovisuales, desarrollándose el trámite según lo estipulado en este código. Bueno, como le digo, esa es imposibilidad de asistencia, que como le digo, si no se hizo un anticipo de prueba, esas declaraciones de testigo cuando se hacen precisamente en el extranjero, tiene que pedirlo
solicitar que el organismo judicial lo solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Ministerio de Relaciones Exteriores de allá del país que se trate lo traslade al organismo judicial para poder realizar esa audiencia de declaración de testigo cuando éste se encuentra en el extranjero. Incluso tiene que viajar un representante de Guatemala, del tribunales, para asegurar la identificación, la asistencia de ese personaje y que obviamente se da en una sala o una sala destinada o una sala de juicios de los Estados Unidos cuando se tenga que prestar esta declaración para efectos de la validez que debe tener esa declaración que se estaba diciendo a la distancia. Entonces, las preguntas que se van a hacer, como digo, se envían por escrito o puede en ese momento pues plantearse alguna duda a efecto de esto. Pero siempre está presente de alguna manera un juez de allá, de los Estados Unidos o de cualquier país que está de acuerdo a sus procedimientos, ¿verdad? Para que él de alguna manera se lleve a cabo conforme las formalidades de un juicio o debate en el país donde se esté dando esta declaración. Y obviamente para que esa persona que está presencialmente a ese representante de tribunales en Guatemala, pues pueda garantizar que efectivamente se cumplieron con todas las normas y resultados. Es un procedimiento bastante interesante el que se lleva a cabo precisamente cuando eso sucede en esos casos, ¿verdad? Y que obviamente está regulado lo relativo a los testigos y los medios de prueba que ustedes de alguna manera pues pudieron leer en ese caso. Entonces, eso es lo que se da, esa imposibilidad de asistencia. Ahí vemos que la dirección del debate, ¿quién lo tiene? ¿Qué pasa si se da un delito en audiencia, verdad? Bueno, solo miremos el 366. Artículo 366. Dirección del debate. El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, impedimentos, derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de la defensa. Si una disposición del presidente es objetada como inadmisible por alguna de las partes, decidirá el tribunal. Bueno, si alguien dice eso es admisible, eso no se puede presentar, esa pregunta no se puede dar, entonces es el juez, el tribunal el que lo decide. Cuando dice que decidirá el tribunal, es que como el que dirige y el debate, el que dice sí o no, ¿verdad? Es el presidente del tribunal, el que está a su cargo. Pero si hay algunas cosas, como dice acá, si una disposición del presidente es objetada como inadmisible, por alguna parte decidirá el tribunal. Es decir, lo que hace el tribunal es, vamos a deliberar para ver cómo resolvemos esto. Entonces, de alguna manera, apaga sus micrófonos y se ponen a discutir algunas resoluciones que se dictan o excepciones o procedimientos que se pidan dentro de lo que es el tribunal, lo que es en la sala de juicios. Entonces, si necesita por lo complejo de esto, necesitan que se pongan a dilucidarlo, entonces apagan los micrófonos y empiezan a discutir entre ellos y todo, y emiten la resolución con el voto favorable, obviamente, de por lo menos dos. De por lo menos dos de los integrantes del tribunal, 2 de los 3. Y entonces se dictará la resolución, se plantearán las objeciones que haya presentado el que no estuvo de acuerdo, para decir por qué no estuvo de acuerdo con la resolución o cuál es la resolución que a su juicio él debería darse, porque no es el tribunal, no es el presidente del tribunal personalmente que lo decide, sino que tiene que ser una decisión unánime de todos los integrantes. Esto es lo que quiere decir esa frase. Entonces tengan muy en cuenta esta frasecita cuando digan decisión del tribunal o se considera el tribunal. Se presentan excepciones y que se deban resolver ahí. Lo que hace muchas veces, o la mayoría de las veces, si es muy complicado, lo que hace el tribunal
se consultan entre ellos y dice, vamos a suspender momentáneamente, ¿verdad? La audiencia para retirarnos y deliberar, ya que por la complejidad ¿cómo se llama? Del planteamiento, la complejidad de esto que se interpuso, esta excepción, pues se hace necesario pues que lo discutamos. Entonces, suspenden un momentito el debate, se van ellos, se encierran, deliberan y se ponen a discutir, y pasado el tiempo pertinente que pude haberles dado, regresan. Y entonces, bueno, señores, hemos llegado a una resolución. El tribunal ha sentado a deliberar y a discutir el planteamiento que se ha hecho por fulano tal, y en forma unánime o por mayoría resuelve tal y tal cosa. Así es como de alguna manera se manejan algunas cosas cuando no es el presidente el que tiene la única palabra, sino que necesita una resolución de todos los integrantes del tribunal, porque también se da con alguna frecuencia y alguna vez también se provoca este tipo de cosas. Y cuando ustedes provocan este tipo de reuniones y ustedes fueron los que propusieron, dice, es una seña que sí presenté algo importante, algo que sí tienen que ponerle mucho cráneo y no simplemente decir, sí, digan que no. Y como le digo, me pasó algunas veces en tribunales y ya con eso, pues, no siempre me resolvieron a favor, pero en los casos en que me fueron favorables, hubo un caso precisamente en Mazatenango, donde se retiraron los del tribunal para poder decidir que yo al inicio del debate, dentro de lo que era, dentro de lo que se le llaman, obviamente, un incidente que yo interpuse ahí y que está regulado en el 369, en todo caso, porque hay un alegato de introducción o inicial, alegatos de apertura que podemos presentar. Entonces, en ese alegato de apertura, después planteé un incidente y ese incidente hizo que el juez o los tribunales se retirara casi por 45 minutos. Y cuando ya empieza a tardarse, quiere decir que la cosa está bastante importante. Y cuando regresó el tribunal, prácticamente pues votaron a favor del incidente que yo presenté y en ese momento resolvieron de que dictaron un sobreseimiento. Ya no se dio el juicio o debate al que supuestamente todos íbamos. Ahí el Ministerio Público que supuestamente lo tenía todo listo. Lo que hicieron fue precisamente porque dentro de ese incidente yo solicité el sobreseimiento, toda vez que el hecho concreto y justiciable sobre los cuales se había basado el Ministerio Público para presentar como acusación era improcedente. Jamás se podía resolver por el contenido o lo que ese hecho concreto señalaba. Era de lo peor que se había presentar y que jamás el tribunal con ese hecho puede resolver en un juicio oral y público en materia penal. Entonces yo pedí el sobreseimiento, se retiraron y cuando dieron que estaban de acuerdo con lo que había planteado, el análisis del hecho concreto y justiciable efectivamente tenía todos esos errores que debieron haber sido vistos en la fase intermedia, pero de alguna manera no se vieron, pero que en este caso, pues, realmente, como dice, porque yo les dije, van a perder su tiempo, señor juez, señor tribunal, porque no van a poder resolver de acuerdo al hecho concreto y justiciable, porque en la forma que se presentó, no están señalando como posible culpable o responsable a mi cliente, sino que están señalando que fue un objeto el que tuvo la culpa. Ahí después les voy a contar detalles porque no tenemos tiempo para perder, pero ya le digo, el hecho concreto estaba, pero hecho a la izquierda, o lo que rime con la izquierda. Y entonces ahí lo señalé todos los errores y dije yo, no van a poder resolver por la forma que se planteó, porque el hecho se lo están achacando no al sindicado, no a la persona que provocó esto, sino que se lo están provocando al arma que se disparó. El arma fue la que se disparó, por lo tanto el arma va a tener que ser declarada culpable, porque no dice él disparó o él provocó el disparo, dicen el arma se disparó, tiene vida propia. Y ¡pum! Ahí se dio el sobreseimiento precisamente. Ya faltaba de que me aplaudieran en la sala, hasta pidiéndome dirección cuando salí de la audiencia.
gente dice, mire, déjeme su dirección, déjeme su teléfono, mire, cualquier cosa lo podemos llamar, ¿será que nos podemos comunicar con usted? Y viera que esas son las satisfacciones que dan precisamente los juicios orales y que no lo da ninguna otra área de derecho. Y ahí es donde usted se siente así como quien dice, uff, súper. Bueno, entonces eso es precisamente los que tenemos que ver. Y obviamente pues el delito en audiencia, que es lo que se hace en ese momento, ¿verdad? Si hay un delito en audiencia. Entonces, estos son, como le digo, principios que van, pero que en un momento pueden ser aplicados en otras audiencias. Son disposiciones generales del debate, pero por ejemplo, si se da un delito en una audiencia, amenazas o algo así, pues obviamente el procedimiento de alguna manera está establecido acá y el juez de primera instancia o el juez de paz, en su caso, que esté celebrando la audiencia, pues debe tener que tener en cuenta estos aspectos que ahí se están regulando para que saber qué hacer o cómo actuar en esos casos. Entonces, son las 15:46, me pasé un poquito, un minuto, milagrosamente, y entonces vamos a dejarlo para el próximo martes, en el que nos vamos a ver. Incluso estaba pensando en algo muy, muy, muy particular. El martes le digo realmente cuál es ese otro trabajo que tienen que hacer y creo que sí les va a gustar el trabajo que en este momento estoy así, maquinando, maquiavélicamente, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Para que ustedes también lean y estudien y aprendan bastante. Muchísimas gracias, pasen buena tarde, gusto de estar con ustedes, feliz fin de semana. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado, gracias. Hasta luego, licenciado. Exactamente, hoy se empieza, recuerden que es jueves, hoy es jueves y mañana es viernes. Empiezan a hacer la base para el viernes. Shirley Vanessa dice sí, es jueves. O el jueves. O el jueves. Bueno, lo que sea, pero empieza a darnos la idea de que mañana es viernes. Y hay que prepararse porque ya van a venir pronto los exámenes y entonces de una vez fortalezcanse con esas vidas espirituales. Nos vemos en la siguiente clase, Lic. Exactamente, ahí nos estaremos viendo.